Bien amigos, seguimos aquí en A las 9 en 1. Muchas gracias porque están con nosotros. Miren, de manera reciente, en el marco de las declaraciones realizadas por Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, respecto a cómo se llevó al Mayo Zambada, por supuesto que salen a relucir las traiciones del narco, esto que de verdad supera la ficción, supera lo que pudiéramos ver en alguna narcoserie, y es por eso que en esta ocasión pues hemos invitado al doctor en políticas públicas por el CIDE, especialista en temas de seguridad, Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor por supuesto de la Universidad Autónoma también de Coahuila. Víctor Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Juan, muchas gracias Pablo, encantado de estar con ustedes. Gracias por estar por aquí, pues qué tema. Muy interesante. Vimos el artículo, Pablo, y dijimos, tenemos que invitar a Víctor, que abordar este asunto por lo que pasó con el Mayo Zambada. Y nos gustaría empezar con esto. ¿Qué te parece que finalmente el hijo del Chapo dice, sí lo hice, y hasta da los detalles de cómo se lo llevó? Sí, digo, a ver, no es otra cosa que algo que no supiéramos. Simple y sencillamente viene a haber una confirmación de la parte ejecutora, que en este caso fue Joaquín Guzmán López. Obviamente, pues también hay un trabajo intelectual detrás que seguramente involucró al menos a uno de sus hermanos, y pues este proceso de negociación con los Estados Unidos. Digo, obviamente hay que destacar el hecho de que en todo momento exculpa al gobierno de los Estados Unidos. Exacto. Yo siento que en gran parte o en gran medida es precisamente porque al gobierno de los Estados Unidos no le conviene en la estrategia legal que el Mayo Zambada tenga esa línea de defensa. O sea, es decir, la línea de defensa en donde un gobierno participó en su extracción ilegal. Digo, ya llegando a los Estados Unidos, pues es otro proceso muy distinto, pero pues sí, no necesariamente es plausible que alguien llegue desde con un avión a una base militar en los Estados Unidos, que ya lo estén esperando, película, y decíamos, que no estuviera enterado y que el no gobierno. lo supiera el Exacto. gobierno norteamericano. Pero o ahí los estaba. Estados Unidos, Sí, pero ahí estaba. Pero ahí estaba la DEA ya lista para hacer la aprehensión. Pero se sobreentiende que es una estrategia legal, que obviamente hay una negociación detrás, hay que ponerla en contexto. Digo, no es casual que hubiera 17 familiares de Joaquín Guzmán López y de Ovidio Guzmán Que López que ya hubieran estado en los Estados Unidos. Entonces, pues lo que vemos es un proceso amplio, y lo cual pues nos denota este ADN de traiciones que hay en el crimen organizado, y pues que tiene implicaciones directas en los índices de violencia en muchos lugares. No es casual que precisamente derivado de esta traición, que pues es no solo la más llamativa por la forma logística en la que se dio, sino que pues es la mayor traición en el cártel de Sinaloa, que literalmente partió en dos la organización que era la más importante del país. Claro. Y que con esto pues se debilita la organización y pues está siendo rebasada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Este artículo Víctor Manuel lo publicó en Animal Político, y es por esto donde lo estamos, digamos, desglosando aquí en este espacio informativo para las personas que no lo sepan. Y me llaman la atención varios momentos clave que tú mencionas. Por ejemplo, el caso de Ociel Cárdenas, ¿no? Sí. Con Salvador Gómez. Los Zetas contra el cártel del Golfo en su momento. También los Beltrán Leiva contra el cártel del Sinaloa, y surge, a raíz de todas estas traiciones, el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿No? Cómo van surgiendo, digamos, a raíz de distintas traiciones. Estamos viendo que las traiciones en estos grupos criminales pues generan nuevos grupos y el reacomodo del mapa criminal, ¿no? Exacto. En el país. Entonces, mi pregunta va dirigida a esto. ¿El Estado ha entendido eso? ¿Ha entendido, digamos, que un golpe exitoso puede detonar en todo esto? Y, bueno, que capturar un capo, pues hay que medir también las consecuencias, ¿no? De estos efectos secundarios de reacomodo criminal. A ver, vamos en el cuarto sexenio en donde no entendemos ese proceso.
Comenzó Calderón precisamente con esta estrategia de descabezamiento de las organizaciones criminales, concentrándose solo en los líderes, en los grandes capos. Y lo que generó fue que se fraccionaran y que se hicieran más organizaciones. Y esto terminó generando más violencia. Luego llegó Peña Nieto y siguió con la misma lógica. Es más, poniendo listas. O sea, los 121 objetivos prioritarios. Y ya decían, vamos en el 108 y solo nos faltan como tantos. Si fuera un juego, ¿no? Y, digamos, el gobierno de López Obrador ya no hizo un listado, ni lo ha hecho el de Claudia Sheinbaum, pero la estrategia ha seguido concentrándose en los capos de mayor tamaño. Cuando en realidad lo que deberíamos estar pensando es haciendo grupos interdisciplinarios de inteligencia que se conviertan en especialistas en cada cártel. Y entonces hacer golpes coordinados, como lo hacen en Estados Unidos. O sea, es decir, hace 4 o 5 meses en Estados Unidos arrestaron a 617 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en un solo día. Esos golpes son los que realmente le pegan a una organización porque le quitas muchos nodos de la red al mismo tiempo. Cuando quitas solo la cabeza, las organizaciones tienen los mecanismos, uno, para sustituirlo muy rápido, o bien genera un proceso de fragmentación, y en los dos casos pues no tiene una implicación. Si la organización sustituye rápidamente sin problema, pues sigue siendo una organización fuerte. Si la organización se fragmenta, genera la violencia que se da por la disputa de esta lucha por el poder interno, ¿no? Es simplista entonces esta lógica, nada más capturar al líder, ¿no? Capturar al capo sin medir estos efectos. Exactamente. Digo, es parte de la estrategia equivocada que no se ha querido entender. Eso. Y no se ha buscado, por ejemplo, cercenar las fuentes de ingresos. O sea, que a final de cuentas, el crimen organizado es una maquinaria que se alimenta con dinero. Y si no atacamos lo que le provee de esa fortaleza que tiene, pues no lo vamos a poder ir reduciendo. El mismo Chapo Guzmán, aquí comentábamos hace algunos días en esta entrevista que le da a Sean Penn, cuando le dicen, oiga, si lo detienen a usted se acaba el cártel, dice, no, por supuesto que no, eso no depende de mí, hay mucha gente detrás de... Esa es una muestra de cómo la estrategia pues va equivocada al día de hoy, ¿no? Exacto, y son debates que lamentablemente ni siquiera se han dado en nuestro país o como bien decían, ni siquiera se ha entendido como estos procesos históricos. ¿Por qué? Pues porque el artículo lo que hace es irse 50 años atrás y ver cómo han sido las traiciones y qué implicaciones han tenido. La verdad es que tenemos muchísima información al respecto, pero pues hay muy poca autocrítica y análisis histórico de estos procesos cuando existen elementos que nos permiten replantear las estrategias. A mí me gustaría, Víctor, que platicáramos de algún caso en específico. Hablando, por ejemplo, del cártel de Sinaloa, pues las traiciones, como en otros grupos, han sido comunes. ¿Puedes platicarnos un poco de cómo se da esta traición con los Beltrán Leiva y viene esta fragmentación que luego convierte prácticamente en otro grupo muy violento y demás? Sí, claro. Hubo una época entre 2008 más o menos y 2012 en que el cártel de Sinaloa siguió una estrategia de traiciones controladas. Es decir, entregaba a las personas que estaban en el segundo nivel de la pirámide. Es decir, personas de la importancia de los Beltrán Leiva o de Ignacio Coronel. Y precisamente lo hacía para obtener del gobierno como estas válvulas de escape que le permitieran seguir operando, pero pues que le diera a su vez al gobierno estas estrellitas de ya detuvimos a tal capo. Claro. Entonces, se da la entrega controlada de, ¿cómo se llama? Alfredo Beltrán Leiva. Y Arturo se enoja. Y precisamente se enoja porque también en ese mismo día que hacen la captura de Alfredo, catean varias de las propiedades de Arturo. Entonces se da cuenta de que lo habían entregado tanto el Chapo Guzmán como Ismael El Mayo Zambada. Y esto lo que propicia es que se dé un rompimiento
en el cártel de Sinaloa, pero a diferencia de lo que pasó en esta ocasión con la Malliza frente a los Chapitos, en esa ocasión era pues un 80-20, o sea, es decir, el 80% del cártel de Sinaloa seguía con los Guzmán y los Zambada, mientras que los Beltrán Leiva pues sí eran quienes controlaban todo Guerrero, Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México. Entonces, ¿dónde se concentró la violencia en esa época? Precisamente en esta zona de los Beltrán, y que luego, al ser arrestado un año después Arturo Beltrán, lo que propicia es que se fraccione de nuevo los Beltrán Leiva con pues la Barbie, con la mano con ojos aquí en esta zona, con el JJ, con Guerreros Unidos, con los Rojos en Guerrero. Entonces se hace una sopa radioactiva de organizaciones que pues todavía tienen a Guerrero como una de las entidades en donde hay más fragmentación y disputa entre las organizaciones, porque eso es importante. O sea, esto pasó en 2009 y aún hoy, 16 años después, seguimos sufriendo las secuelas de esas decisiones, ¿no? Hablamos también de los liderazgos regionales, entonces. Sí, ¿no? claro. Porque, bueno, pues hablando de esa fragmentación y de esas traiciones que se dan en ciertas regiones, en particular en este caso en el cártel de Sinaloa, pero podemos hablar de plazas como Ciudad Juárez, de plazas como Tijuana, Tamaulipas, el mismo estado de Jalisco, bueno, qué decir de Michoacán. ¿Qué peso tienen, por ejemplo, las estructuras locales de poder? O sea, hablando políticas, empresariales, policiales, en permitir o contener estas traiciones. A ver, pues es que totalmente. O sea, cuando a una organización criminal le interesa hacerse del control de los reguladores o de los árbitros. Es decir, árbitros se puede entender a un gobernador, se puede entender un secretario de seguridad, se puede entender personas del gabinete, alcaldes, directores de policía local. ¿Por qué? Porque cuando controlas a estos personajes, ellos juegan a tu favor. Es decir, te avisan cuando llegue el ejército o la marina o la Guardia Nacional. Luego también combaten a tus enemigos, pero no te combaten a ti. Entonces tú puedes actuar con total impunidad si controlas al regulador y puedes atacar a las organizaciones rivales. Por ende, pues algo que también no se ha hecho y que es de vital importancia hacer es limpiar a la política de la corrupción que ha generado el crimen organizado. Y mientras no se toque, o sea, este pacto de impunidad del que se ha hablado mucho, las cosas no van a cambiar. Lo vimos en el caso de la Barredora en Tabasco. Es decir, fue una organización que artificialmente creció por la protección que le daba en su momento el gobierno de Tabasco. Y las consecuencias ahí están, o sea, la colusión política. Y entonces, pues mientras no se ataque a esas redes que protegieron a esta organización, como lo hicieron en Juárez, como lo hicieron en Tijuana, como lo hacen en Tamaulipas, como lo hacen en Sinaloa, y así prácticamente nos podremos ir con casi cada entidad federativa de este país. Pues yo creo que ese ejemplo de la Barredora responde muy bien a lo que hablabas, Pablo, de estos liderazgos locales, y ya nos estamos acercando al final de la charla. Quiero aprovechar, Víctor, porque el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el coco en este momento, no solo del gobierno de México, de muchos gobiernos en varios países, ¿cómo se fortaleció a raíz de qué tipo de traiciones? ¿Cómo se acomodaron los grupos? ¿Quién traicionó a quién para que el Mencho se convirtiera en lo que es al día de hoy? Y creciera tanto. Creciera tanto, claro. Efectivamente. A ver, Nemesio Ceguera comenzó en una organización que se conoció como el Cártel del Milenio o Cártel de los Valencia. ¿No? Fue un operador pues muy importante, incluso emparentó con algunos de las familias derivadas de los propios Valencia, pero pues no le tocaba en la lógica sucesoria estar al frente. Y precisamente cuando se da el arresto de Adán Cornelio y luego se queda Óscar Nava Valencia,
el Mencho empieza a hacer este proceso interno de disputa de el liderazgo, ¿no? En ese momento, el cártel del Milenio estaba bajo la sombra del cártel de Sinaloa, precisamente porque habían sido expulsados de Michoacán por la entonces familia Michoacán. Entonces operaban con Ignacio Coronel, y a la caída de Ignacio Coronel, pues cada vez empieza a tener más independencia operativa Nemesio Ceguera, pero todavía bajo la coordinación con el cártel de Sinaloa, en concreto con el Chapo Guzmán. Pero a partir de 2014, pues Nemesio Ceguera crece tanto, o sea, y 2014 es importante porque recuerden que en 2013 fue el año en el que surgieron las autodefensas de Michoacán. Correcto. Caen los caballeros templarios, que habían sido la reconfiguración de la familia michoacana, y se expande, o sea, ese vacío que deja lo toma Cártel Jalisco, y esa expansión hacia Michoacán y Guerrero que les permitió la caída de los caballeros templarios hace que, una vez fortalecido, ya se atrevieran a romper lazos con el cártel de Sinaloa. 2014-2015. No fue un rompimiento tan violento, o sea, como otros, pero pues a partir de ahí comienzan de ser aliados a ser rivales, tanto pues que con el tiempo el cártel Jalisco Nueva Generación pues ha sido la organización con más expansión de 2015 a la fecha. O sea, en 10 años pasó de ser la cuarta organización en importancia a la primera organización en poder en México. Pasó de ser local, ¿no? Regional, a ser nacional y ahora internacional, exacto. Como lo dices, Juan. Digo, está en 61 países la presencia que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces no es menor. Muy interesante, muy interesante. Bueno, pues nos faltaría muchísimo tiempo. Ojalá que haya oportunidad, Víctor Manuel, de que, aunque sea por Zoom, porque sabemos que no siempre estás por acá, todo un en placer. la Ciudad de México, ¿sale? Así Yo encantado. Por Gracias, lo pronto, Manuel. Nos vemos. Te agradecemos mucho, Víctor Manuel Sánchez gusto. Valdés, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, además especialista en temas de seguridad. Gracias. Gracias. Gracias.